Ok, vayamos ahora con la carta a los romanos. Esto es Roma. Les quiero mostrar algo de Roma, porque Pablo anduvo por aquí. Pablo vio esto cuando estaba bien construido, ¿ok? Estos son los mercados de Trajano. Este es el foro de Julio César. Este es el foro de César Augusto. Esta es una inscripción enorme, ¿no? Que tiene aquí la designación al divino César, ¿no? Divino César Augusto. Este es el templo del divino Rómulo, uno de los fundadores de Roma, Rómulo y Remo, recuerden ustedes. Este es el templo, ruinas del templo de Marte. Este es el templo dedicado a Julio César. Sí, Julio César fue consagrado como Dios después de su muerte, a pesar de que lo mataron los senadores. Este es el templo de Vespasiano y de Saturno. Y esta es una de las vías romanas, la vía de Tuliano, que daba, como todas las demás vías del imperio, hasta la mera capital, que era Roma. ¿Ok? Pablo anduvo por aquí, Pablo vio esto, por aquí predicó, por aquí anunció el evangelio. Y aquí también dice una tradición que fue martirizado. ¿Ok? ¿Qué le dice en la carta a los romanos, Pablo, con respecto al evangelio? Esta carta fue escrita en Corinto, tiempo después de la carta a los Gálatas. Los romanos no fueron evangelizados por Pablo, pero en la carta les anuncia su visita dentro de breve tiempo. Pablo se identifica como apóstol por llamado escogido para el evangelio de Dios. El evangelio, evangelion, es buena noticia para todos, judíos y gentiles, y es fuerza de Dios para la salvación. Pablo está orgulloso de ello y no se avergüenza. Un aspecto interesante de esta carta a los romanos es que nos explica el proceso de proclamación del evangelio, el proceso de evangelización. Fíjense, se invoca a quien se cree en lo que se ha oído hablar, se oye lo que se predica cuando hay enviados. Y luego Pablo inserta la famosa cita de Isaías que habla de la buena nueva. Qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. ¿Ok? Indirectamente está hablando de sí mismo, porque él que les anuncia que va a ir también a visitarlos para anunciarles buenas noticias. ¿Ok? Entonces, enviar, predicar, escuchar, creer, invocar. Este es el proceso que todos los evangelizadores hemos seguido por más de 2000 años. ¿Ok? Entonces, esquematizando, podemos sintetizar el contenido del evangelio en una fórmula con 3 elementos. Primero, Dios ha intervenido de forma decisiva. Número 2, en Jesucristo. Número 3, en favor nuestro. Estos son los 3 elementos de un evangelio. Si se pone el acento en el origen de la iniciativa, hablamos de evangelio de Dios, es decir, es el origen. Si se subraya el segundo elemento, cómo Dios ha intervenido, hablamos de evangelio de Cristo o de Jesús. Si se enfatiza los destinatarios y el impacto de la intervención de Dios, hablaremos de evangelio de la paz o evangelio de la salvación. ¿Ok? Entremos ahora de lleno a evangelio y evangelizo, evangelizar en los evangelios sinópticos. Y comencemos por el más antiguo, por Marcos. Marcos es el único evangelista que usa la palabra evangelion al principio de su relato. Comienzo del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos 1:1. No se trata del libro, sino de la buena noticia proclamada, como en Pablo. Desde el principio ya nos dice Marcos la identidad del que anuncia: Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Ese es el Jesús del que va a hablar Marcos. Y en Marcos la palabra evangelio designa al mensaje anunciado por Jesús y acogido con gozo por los creyentes en él. Jesús se marchó a Galilea, dice, y proclamaba la buena nueva del evangelio de Dios. El tiempo, el kairos, el tiempo especial de Dios se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Conviértanse y crean en la buena nueva, es decir, en el evangelio. Esto está en Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. ¿Ok? Más pasajes en Marcos donde aparece la palabra evangelio, aquí están. El que pierda su vida por mí, por el evangelio, por este mensaje, la salvará. Ahí están las citas, no los voy a repetir para no entretenerme más. Yo les aseguro que nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el evangelio, quedará sin recibir el 100 por uno, ¿sí? Etc. Es preciso que primero se anuncie el evangelio a todos los pueblos. Donde quiera que se proclame el evangelio en el mundo entero, se hablará también de lo que esta mujer ha hecho, la que ha ungido a Jesús. Y al final, vayan por todo el mundo y proclamen el evangelio a toda la creación, en Marcos 16:15. Evangelio y reino van juntos. Esto es bien importante que lo notemos.
La palabra reino aparece con más frecuencia que la palabra evangelio, lo que nos lleva a pensar que quizás Jesús usó más la palabra reino que la palabra evangelio. Esto se entiende perfecto cuando nos damos cuenta que el reino es el contenido central del evangelio, de la buena noticia de Jesús. La buena noticia es el reino de Dios, que el reino o reinado de Dios está llegando y que él, Jesús, manifestaba su llegada con palabras y con obras. ¿Ok? En el Evangelio de Mateo, ¿dónde aparece la palabra evangelio? En estos pasajes que tengo aquí. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino. Otra vez, vinculado evangelio y reino. Jesús recorría a todos los pueblos y aldeas enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando. Se proclamará este evangelio del reino otra vez en el mundo entero para dar testimonio a todas las naciones. Y la última, les aseguro que donde quiera que se proclame este evangelio, en el mundo entero se hablará también de lo que esta mujer ha hecho, etc. ¿Se fijan? En tres instancias, 4.23, 9.35 y 24.14, evangelio está ligado con reino. Muy interesante, que no se nos olvide. El contenido del evangelio es el anuncio de la llegada del reino de Dios. ¿Ok? La pregunta entonces es, ¿cómo hace presente Jesús el reino? Y la respuesta la encontramos cuando leemos los textos de los evangelios. Y es más o menos así. Movido por la compasión, el servicio, la justicia, el amor, Jesús hace presente el reino curando, sanando, reconciliando, compartiendo, incluyendo, celebrando. Estas son las acciones de Jesús que más encontramos en los evangelios. ¿Ok? Así es como hace Jesús presente el reino. No nada más dando su mensaje, sino poniendo toda su vida al servicio de ese mensaje. Y es lo mismo que les pide a los que quieren ser sus discípulos. ¿Ok? En Lucas, la palabra evangelion, únicamente aparece en su segunda parte, en la segunda parte de su obra, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En cambio, sí utiliza el verbo evangelizar, evangelizo, 10 veces en su evangelio y 15 en Hechos. De esas 10 veces, en 3 de ellas Lucas habla de anunciar otra vez el evangelio del reino de Dios. Se fijan esta relación entre evangelio y reino. Aquí están los pasajes, se los dejo para que los estudien. El anuncio del ángel a Zacarías, ahí aparece, el ángel viene a anunciarle esta buena noticia y Zacarías el sacerdote no le cree. El ángel les dijo a los pastores, no teman, pues les anuncio buenas noticias, evangelizo, de gran alegría, que lo será para todo el pueblo. El evangelio siempre es buena noticia de alegría. Otra, Lucas 3:18, y con muchas exhortaciones Juan Bautista anunciaba la buena nueva, evangelizo a la gente. ¿Sí? Un pasaje importantísimo, Lucas 4:18 y 19, pone a Jesús leyendo en la sinagoga de Nazaret, repitiendo este pasaje de Isaías 61:1-2 que ya estudiamos antes. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido, me ha hecho Mesías para anunciar. Mesías significa ungido, ¿ok? Ungido con aceite, para una misión en especial. ¿Cuál es la misión especial? Anunciar la buena nueva, evangelizo a los pobres, proclamar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, proclamar un año de gracia. Fíjense, aquí se nos revela la esencia del evangelio. El evangelio es para la liberación. Jesús se pone en continuidad con la tradición profética de Israel, su pueblo, y revela la esencia del evangelio. El evangelio es para la liberación de todo lo que impide la vida del ser humano. ¿Ok? Volveremos más sobre esto en nuestro curso. Lucas 4:43. También en otros pueblos tengo que anunciar la buena nueva del reino. Otra vez, evangelio y reino juntos. De Dios, además, porque a esto he sido enviado, enviado como apóstol. En Lucas 7:22, después le dice a los discípulos de Juan Bautista, vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y se anuncia la buena nueva, evangelizo a los pobres. ¿Sí? Jesús parece que no correspondía con las expectativas de Juan, y aquí le aclara Jesús a Juanito, sí, yo soy, y este es el evangelio, esta es la buena noticia que Dios le quiere dar al pueblo. ¿Ok? Lucas 8:1. Recorrió Jesús a continuación ciudades y pueblos proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Y si siguen leyendo se van a dar cuenta de que dice que lo acompañaban tanto hombres como mujeres. Importantísimo este pasaje. Lucas 9:6. Partieron pues los discípulos y recorrieron los pueblos anunciando la buena nueva, evangelizo y curando por todas partes. Lucas 16:16. La ley, Torá y los profetas llegan hasta Juan. A partir de ahí comienza a anunciarse la buena nueva, evangelizo,
del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar. Finalmente en Lucas 21, es la última creo, uno de aquellos días mientras enseñaba a la gente en el templo y anunciaba la buena nueva, evangelizo, otra vez anunciar la buena nueva, evangelizo, se acercaron los sumos sacerdotes y los escribas junto con los ancianos y le preguntaron, ¿ok? De Juan ya dijimos, no se sabe exactamente, ahí termina Lucas, aquí terminan los pasajes de Lucas, y luego Juan, decimos, hay teorías, pero nadie sabe exactamente por qué las palabras evangelio y evangelizar no aparecen en todo el corpus juánico, ¿ok? Pasemos a temas de carácter más técnico, de estudio. Vamos a entrarle a estos temas de carácter un poquito más académico, ¿ok? ¿Por qué se escribieron los evangelios? Y aquí sigo yo una tesis propuesta por un excelente biblista, Luke Timothy Johnson. Ya dijimos que cuando Pablo habla de evangelio, buena noticia, evangelio, no se refiere a las historias sobre Jesús que nosotros conocemos como los evangelios, sino al querigma, al anuncio, a la proclamación de lo que Dios ha hecho a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús. A eso se refiere Pablo cuando habla de evangelio, a la proclamación, no a los textos escritos, ¿ok? Evangelio fue primero el mensaje predicado, pero una vez que ese mensaje comenzó a ser escrito y articulado en una narrativa, la palabra evangelio empezó a designar la composición escrita acerca de lo que Jesús dijo e hizo durante su vida. Entonces, ¿por qué se escribieron los evangelios? La razón más probable, ¿sí?, se debe quizá a una combinación de 4 factores. Primer factor, la inevitable muerte de los testigos oculares de la vida, obras y palabras de Jesús. Explico esto. Para el año 70, el templo de Jerusalén fue destruido por los romanos y la mayoría de los testigos oculares, especialmente testigos como Pedro y Pablo, ya han muerto y las tradiciones orales están en peligro o en riesgo de perderse. Recordemos que Pablo no escribe una vida de Jesús, sino que escribe cartas, epístolas, donde habla de su actividad evangelizadora y de su interpretación de la vida y el mensaje de Jesús, pero no como una narrativa, ¿ok? Entonces, está en riesgo de que se pierda la memoria de estos testigos oculares. Segunda razón, el abandono de Jerusalén como la ciudad hogar del movimiento de Jesús. En la guerra judía contra Roma del año 67 a 70, la comunidad cristiana de Jerusalén no se puso del lado de sus compatriotas judíos, sino que abandonó la ciudad de Jerusalén y fundó una comunidad en una ciudad que se conoce como Pella, ¿ok? La ciudad de Jerusalén, que era el centro, el corazón simbólico del movimiento de Jesús, queda en manos de los romanos. Y con ello estaba en peligro de perderse la conexión de la tradición de Jesús con Palestina, que era su tierra natal. Entonces imagínense, las parábolas y los dichos de Jesús, toda la vida de Jesús, están profundamente enraizados en la tierra de Palestina y tenían como contexto los escenarios naturales, costumbres, leyes y rituales propios del judaísmo y de Palestina. Una vez que no se tiene más esta conexión viva con Palestina, la tradición sobre Jesús en su propia tierra estaba en riesgo de desaparecer, ¿ok? Es como si alguien quiere contar la vida de una persona sin relatar dónde nació esa persona, ¿ok? Número 3. La ruptura de las relaciones entre los judíos mesiánicos y los judíos no mesiánicos. Después de la guerra con Roma, entre el 67 y el 70, las relaciones entre los judíos mesianistas, los que sí creen en Jesús como Mesías, y los judíos no mesianistas, los que no creen en Jesús como Mesías, se recrudecieron, se volvieron más complicadas y hasta cierto punto irreconciliables. Y este conflicto se deja ver, por ejemplo, de manera especial en los evangelios de Mateo y de Juan, los cuales han sido escritos en un contexto de conflicto con el judaísmo que se llamó judaísmo formativo o judaísmo rabínico, que es el judaísmo después del año 70, después de la destrucción del templo, ¿ok? Entonces, para muchos judíos, después del año 70, Jesús fue un Mesías fallido y por lo tanto un falso Mesías. Y según ellos, aquellos judíos que creían en él como Mesías, los llamados judíos cristianos, no eran realmente judíos, eran falsos judíos. Entonces, esta lucha entre los dos grupos llevó también probablemente a que se pusieran por escrito las tradiciones del mensaje de la vida y de la obra de Jesús para aclarar que Jesús era Mesías y Señor, tal como lo querían los judíos de la primera generación. La cuarta razón, cuarto motivo,
Algo pasó aquí ahorita. Se fue la pantalla. ¿Estoy todavía grabando? Sí. El creciente carácter gentil del movimiento cristiano. Recuerden ustedes que al extenderse fuera de Palestina, tanto antes como después del año 70, el movimiento cristiano, que Lucas lo llama la secta del camino en Hechos 9:2, se fue haciendo cada vez más gentil, es decir, menos judío. Y esto representaba una amenaza a las raíces judías del movimiento. Entonces, era importante hablar de Jesús no solamente en su contexto judío, sino del mensaje de Jesús que hiciera sentido también en un nuevo contexto donde más gentiles vienen a abrazar la fe en Jesús de Nazaret. Entonces, estos son los 4 motivos por los que dice Timothy Johnson que se escribieron los evangelios. ¿Ok? Pasemos ahora a las etapas de composición de los evangelios. Los evangelios son escritos complejos que están constituidos por al menos 3 niveles. ¿Ok? Los eventos de la vida de Jesús, las preocupaciones de la comunidad eclesial que recuerda y transmite esos eventos, y las preocupaciones o intereses teológicos del evangelista que ha organizado la información, las memorias y las ha puesto en una narrativa coherente. ¿Ok? Estos son los 3 niveles que tenemos que estar siempre muy al pendiente. Eventos de la vida de Jesús, preocupaciones de la comunidad eclesial y preocupaciones teológicas del evangelista. ¿Ok? A la hora que estudiamos los evangelios. Van ustedes a leer un texto de Carmen Bernabé que habla sobre este tema, donde ella amplía más esto que yo estoy comentando ahorita. ¿Ok? ¿Cuáles son las etapas de composición de los evangelios? 3 etapas. La mayoría de los especialistas admite 3 etapas. La primera etapa es la experiencia directa de los discípulos que vivieron con Jesús, ¿sí? Entre los años 28 al 30 probablemente, ¿sí? El origen de esta tradición se sitúa en el ministerio de Jesús de Nazaret. ¿Okay? Primera etapa, experiencia directa. Segunda etapa, el anuncio oral del evangelio por parte de los apóstoles y los discípulos, que está adaptado a los diferentes contextos, judíos de Palestina, judíos de la diáspora fuera de Palestina, gentiles próximos al judaísmo, gentiles que ignoraban el judaísmo, etc. En esta etapa, la tradición oral se empieza a poner por escrito, de manera inconexa, desconectada. Quizá unos cuantos dichos, unas cuantas parábolas, unos eventos de la vida de Jesús. ¿Ok? Y la tercera etapa es la redacción ya más ordenada de la vida y las enseñanzas de Jesús, adaptando cada uno de los autores la tradición que había recibido a las comunidades para las cuales escribían. Entonces, ¿cuáles son las 3 etapas de la redacción de los evangelios? La experiencia directa de los discípulos y discípulas de la primera generación, el anuncio oral y poco a poquito la puesta en escrito, y la tercera, la redacción ya más ordenada de la vida y enseñanzas de Jesús. ¿Cuáles son las fuentes de los evangelios sinópticos? La palabra sinóptico significa mirada de conjunto. Los 3 evangelios de Marcos, Mateo y Lucas se llaman así sinópticos porque cuando se les mira en conjunto contienen muchas similitudes. Sin embargo, también contienen muchas diferencias. La opinión más aceptada entre los especialistas es la teoría de la doble fuente, es decir, una fuente a la que tuvieron acceso tanto Marcos, Mateo y Lucas, esto se llama la triple tradición, y otra fuente a la que solo tuvieron acceso Mateo y Lucas, y se llama la fuente Q, de una palabra alemana que es Quelle, que significa fuente. Para hacer las cosas más complicadas, los especialistas también admiten que quizás Mateo y Lucas tuvieron sus fuentes propias, las cuales se designan con las letras M y con la letra L. ¿Ok? Aquí está, puesto en esquema. Entonces, el Evangelio de Marcos es el más antiguo y no utiliza Q. ¿Se fijan? Está desconectado de Q. Mateo y Lucas conocen el Evangelio de Marcos, ¿sí? Y lo utilizan independientemente el uno del otro cuando escriben su propio Evangelio. Mateo y Lucas disponen de fuentes propias, como decíamos, ¿sí? M y L, para cada uno de sus evangelios, ¿sí? Y por último, existe una fuente que Mateo y Lucas utilizan para su evangelio que Marcos no conocía o no ha utilizado, y esa es la fuente Q. ¿Ok? La fuente Q es una fuente hipotética que han reconstruido sobre todo investigadores alemanes, y se piensa que era una recolección de los dichos
de Jesús, ¿ok? Dicho de otra manera, aquí está simplificadito. Mateo y Lucas toman de Marcos, ¿ok? Y Mateo y Lucas toman de Q, de la fuente Q. Pero Marcos no toma nada de Q, ¿ok? Y a la vez, Mateo y Lucas tomaron de otras fuentes propias que se conocen como M en el caso de Mateo y como L en el caso de Lucas, ¿ok? Otra cuestión interesante es el género literario. ¿Qué género literario son los evangelios? El especialista, y esto del género es muy importante porque no se interpreta de la misma manera una poesía que una carta o que una narración de un evento milagroso, que una parábola, etcétera, ¿no? El especialista en Nuevo Testamento Bart Ehrman ha escrito una definición del género evangelio que considero yo muy apropiada. Dice Ehrman, evangelio es una biografía antigua escrita en modo de prosa narrativa que recuenta la vida de un individuo con frecuencia en un marco cronológico, empleando numerosos subgéneros, tales como dichos, discursos, anécdotas, historias de conflicto, para reflejar importantes aspectos de su carácter. Esta es la parte más importante, el carácter de la persona, principalmente con propósitos de instrucción, es decir, informar acerca de qué tipo de persona era, exhortación, es decir, para motivar a otros a actuar de manera similar, o propaganda, es decir, para mostrar su superioridad contra sus rivales. Esta es una definición que a mí se me hace muy acertada de Ehrman respecto a qué género literario son los evangelios. Es decir, los evangelios son un género literario muy particular que tiene en cuenta todos estos elementos, ¿ok? Pero en los evangelios, como género literario, dentro hay otros subgéneros. No voy a citar todas las citas bíblicas que están aquí, solamente les voy a mencionar los subgéneros de los evangelios. Ustedes irán después a consultarlas. ¿Cuáles son los subgéneros? Relatos de milagros, curaciones y exorcismos, teofanías, es decir, manifestaciones de lo sagrado, relatos con carácter biográfico, relatos de controversias, historias de la pasión y muerte de Jesús, relatos pascuales, sentencias, bien importantes, sentencias, dichos o logia. Entonces, logia significa palabras o frases. ¿De qué tipo? Anuncios de llegada del reino, profecías de salvación, profecías de advertencia o amenaza, sentencias de sabiduría, palabras de envío, llamadas al seguimiento, invitaciones, sentencias de tipo legal, sentencias sobre la vida eclesial, profecías de carácter apocalíptico. También tenemos parábolas, ¿sí? Parábolas propiamente dichas y también sermones parabólicos, es decir, colecciones de parábolas, ¿ok? Puestas en forma de sermón. Tenemos también imágenes y metáforas, tenemos comparaciones, tenemos lecciones ejemplares dirigidas a especialistas en la escritura que aparecen en los textos. Tenemos acciones simbólicas como Jesús lavándole los pies a sus discípulos. Tenemos palabras sobre la vida y obra de Jesús, palabras sobre su envío, sobre su actuación, sobre Jesús como sabiduría, sobre su unión con el Padre, sobre los anuncios de su pasión, ¿sí? Entonces, todos estos son subgéneros dentro del género evangelio. Bien importante, ¿qué no son los evangelios? Los evangelios no son biografías de Jesús al estilo moderno. Bien importante esto. No son biografías de Jesús al estilo moderno. No son historias ni crónicas de Jesús y sus apóstoles y discípulos en sentido moderno. No son relatos a los que les interese la verdad histórica, sino teológica. No son necesariamente complementarios, ¿sí? No son perfectos en su redacción, contienen algunas imprecisiones y algunas divergencias, ¿sí? Ojo aquí, histórico no significa necesariamente verdadero, porque toda historia es interpretación. Cuando nosotros escuchamos la palabra historia o decimos, esto es histórico, inmediatamente relacionamos histórico con verdad. Eso no es así. La historia es también interpretación, ¿ok? Si 4 personas distintas escriben una vida sobre mí, las 4 van a interpretar mi vida, mis palabras, mis hechos y van a escribir relatos muy distintos, ¿ok? Es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué sí son los evangelios entonces? Son escritos anónimos. No sabemos los autores, los nombres de los autores. Y pseudoepigráficos, es decir, se les han atribuido nombres de autores, ¿ok? Pero no sabemos quiénes son. Y que estos escritos redactan la experiencia de una comunidad. 2. Es un género literario propio. Biografías,
greco-romanas, llamadas también bios, ¿sí? Bios, vidas de personajes famosos o héroes al estilo greco-romano, ¿ok? Número 3. Les interesa mostrar más el carácter de su personaje principal, Jesús, a través de sus palabras, acciones e interacciones, ¿ok? Que han sido reinterpretadas a la luz de las necesidades y circunstancias de la comunidad. 4. Son obras con un proyecto teológico específico. Todos intentan responder a la pregunta ¿quién es Jesús? ¿Ok? 5. Son obras literarias nacidas de la fe en Jesús como Cristo Mesías y Salvador. 6. Son interpretaciones comunitarias de la vida y el mensaje de Jesús para responder a las necesidades de la comunidad. ¿Qué necesidades? Necesidades de tipo catequético, necesidades de tipo organizacional, necesidades de tipo litúrgico. Aquí tienen ustedes algunos ejemplos, ¿sí? Son obras hijas de su tiempo, de su historia, de sus influencias, de sus errores, de sus ideologías, de sus imaginarios, de sus problemas, no de los nuestros. Bien importante que tengamos esto en cuenta, ¿ok? Las cartas de Pablo son importantes, sí. Reflejan la experiencia de Pablo, sí. Pero los evangelios reflejan la experiencia de una comunidad entera, ¿sí? Es decir, una experiencia comunitaria. Por eso, porque reflejan esta experiencia comunitaria, la iglesia los ha tenido en un lugar excepcional, tanto en la literatura como en la espiritualidad cristiana y también en el canon, ¿ok? En la lista de los libros del Nuevo Testamento. El evangelio, los evangelios nos ofrecen la experiencia de vida de una comunidad que está reinterpretando e intentando practicar el mensaje de Jesús, ¿ok? Eso es lo que son los evangelios. Ya me pasé un poquito de la hora, pero bueno, aguanten conmigo un poquito. Espero que no se hayan dormido todavía, ¿ok? Autores de los evangelios. ¿Quiénes son los autores? Los nombres que tenemos hoy se atribuyen a una tradición de Papías, que es reportada por el historiador Eusebio de Cesarea. Desgraciadamente, esta tradición es más de tipo apologético, defensivo, que histórica, pues pretende conectar los textos escritos de los evangelios con los apóstoles para darles más autoridad. Hoy sabemos que esto no es así. Ninguno de todos los papiros más antiguos que tenemos de los evangelios, más adelante les mostraré algunos, ninguno tiene la firma autógrafa de sus autores. Los evangelios no solo son anónimos, es decir, no sabemos quién los escribió, sino también pseudoepigráficos, es decir, se les han adjudicado los nombres de otras personas distintas de las que los escribieron, ¿ok? Por eso se sigue diciendo hoy, hasta hoy, evangelio según Marcos o Mateo o según Lucas, es decir, según una tradición que no puede ser validada con absoluta certeza histórica, ellos son los autores, ¿ok? Fechas, ¿cuándo se compusieron? Marcos es el más antiguo de todos, entre el 65 y el 70, quizás en Roma. Mateo y Lucas entre el 80 y el 85, más o menos, ¿sí? Quizás en Antioquía. Y Juan entre el 85 y el 100, dicen algunos especialistas, quizá en Éfeso. ¿Ok? Este es el rango de tiempo. Entonces, fíjense, los evangelistas están escribiendo por lo menos, entre 35 años y más después de la muerte de Jesús de Nazaret. ¿Ok? Idiomas. ¿En qué idiomas están escritos los evangelios? Todos están escritos en un griego que se llama griego koiné, es decir, griego común. En la región de Galilea y Judea, donde Jesús anduvo, se hablaban tres lenguas. El hebreo era la lengua utilizada en el culto del templo y en las sinagogas para leer las escrituras, y también en las discusiones cultas entre los especialistas, fariseos, doctores de la ley y rabinos. ¿Okay? El arameo era la lengua oficial del imperio persa en el siglo V a.C. Y en Palestina, cuando los persas conquistaron a los judíos, en Palestina reemplazó al hebreo. Y es la lengua que hablaban Jesús y sus discípulos, arameo, al igual que el resto de la gente de Judea, de Samaria, de Galilea. En las sinagogas, a veces después de leer las escrituras en hebreo, seguía su traducción en hebreo, y a esta traducción se le llamaba Targum. ¿Okay? A partir de las conquistas de Alejandro Magno, en 332 a.C., el griego sustituyó al arameo como lengua internacional para el comercio y la administración. Algunos judíos fuera de Palestina, en lo que se llama la diáspora, solo hablaban griego.
Otros eran bilingües y otros incluso trilingües, griego, hebreo y arameo. Este era el caso de Pablo y de algunos de sus colaboradores, ¿ok? Entonces, Jesús hablaba arameo y sus discípulos hablaban arameo en la vida cotidiana, hebreo cuando iban a la sinagoga o al templo, ¿sí? Y griego también en la vida cotidiana, sobre todo en su intercambio con otros que no eran judíos, ¿ok? Entonces, si los primeros documentos, que fueron las fuentes más primitivas de los evangelios, fueron redactados en arameo, es posible, pero no lo sabemos con certeza porque no tenemos ningún documento que lo pruebe. En hebreo, definitivamente no, porque era una lengua muerta en la vida cotidiana, se utilizaba solamente en el culto, ¿ok? En el culto litúrgico. Lo que sí sabemos con certeza es que todos los escritos del Nuevo Testamento, y ahí van los evangelios, fueron escritos en un griego que se llama griego koiné, griego común, que era lengua que hablaba casi todo el mundo en el Imperio Romano, a lo largo del cual se esparcieron los seguidores de Jesús de Nazaret. ¿Ok? Muy bien. Veamos ahora en dónde, permítanme este adendum, ¿no? Adendum al adendum. Permítanme mostrarles algunos dónde se escribieron los materiales físicos que se utilizaban para escribir los evangelios. Empecemos por los papiros, que estos son los más antiguos. Fíjense, aquí tenemos el libro, ¿sí? Los versículos del libro, cuántos han sido conservados en papiro y el porcentaje de ese libro. Pero eso no me interesa tanto, lo que quiero que vean es esto. Esta es la planta de papiro. La planta de papiro que servía para fabricar los papiros precisamente, ¿ok? Se hilvanaba, estas hojitas se ponían una junto a otra y segrega una especie de babita que servía como de pegamento natural, ¿ok? Y era la planta de papiro con la que se escribían, que utilizaba la gente para escribir. Estos eran los rollos de papiro. Se atribuye a los cristianos la creación del códice, ¿ok? Más adelante les contaré el códice, que era, en lugar de enrollar para que no se dañara, se cortaban hojitas cuadradas de papiro y luego se cosían, ¿sí? Y quedaba como una especie de libro, ¿ok? Eso se cree que lo inventaron, eso se les llama códices, y se cree que los inventaron los cristianos, ¿ok? Aquí está un papiro llamado papiro P1, que contiene fragmentos del Evangelio según Mateo. Esto es del siglo III, dice ustedes, ¿sí? Aquí está el papiro conocido como P37 del siglo IV, que contiene algo de Mateo. El papiro P45, ¿sí? Que tiene fragmentos de los 4 evangelios y de los Hechos de los Apóstoles. Estos son fragmentos de la obra más completa, ¿ok? El papiro P46, que es una colección, contiene una colección de epístolas de Pablo, ¿sí? El papiro P75, se bien, es más de tipo rectangular, ¿sí? Contiene textos de Lucas, de hecho, ¿sí? De hecho, aquí pueden ver ustedes, aquí termina el Evangelio de Lucas y aquí comienza el Evangelio de Juan, ¿sí? Aquí dice muy bien, Cata Lucan, ¿sí? De acuerdo a Lucas, pero acuérdense, estos son del siglo III, son copias de copias de copias de los textos más primitivos, ¿sí? Y aquí comienza el de Juan, Evangelion Johannen, ¿sí? El Evangelio según Juan. Y aquí comienza, en arge, en logos, kai logos, en proston, theon, kai theon, en logos. En el principio existía el logos, la palabra, el verbo, y la palabra estaba con Dios, junto a Dios, y la palabra era Dios. Entonces, todo este es el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Este es un papiro del siglo III, ¿ok? Y este es bien importante. Este es el papiro más antiguo que tenemos de los evangelios. Se llama papiro P52. Es probablemente del año 125 y contiene versos del capítulo 18 del Evangelio de Juan, del 31 al 33 por un lado y del 37 al 38 por el otro lado. Hasta la fecha es el papiro más antiguo que se conoce de los evangelios, ¿sí? Seguramente no es original, es una copia porque sabemos que los evangelios se escribieron mucho antes, pero este es el más antiguo que tenemos. ¿Cómo sabemos la fecha? Se les hacen pruebas de carbono 14 para identificar qué tan antiguos son, ¿ok? Y después vienen los códices que ya son colecciones más grandes de textos, ¿no?
y hay 4 que son muy importantes: el sinaítico, el vaticano, el alejandrino y el washingtoniano. Se llama así porque está en la ciudad de Washington, ¿sí? Aquí están, fíjense, esto lo pueden ustedes encontrar en Wikipedia, ¿sí? El nombre del códice, el siglo en que fue producido, lo que contiene, en dónde se encuentra físicamente la ciudad y el país, ¿ok? Este es un códice del Evangelio de Marcos, por ejemplo. ¿Sí? Muy bonito. Aquí está el inicio del Evangelio según Marcos, ¿ok? Todos estos están escritos, por supuesto, en griego. Este es el códice washingtoniano, una página del códice washingtoniano que contiene Marcos 16, 12 al 17. Aquí está. Esta es una página del códice alejandrino, ¿sí? Que contiene pasaje de Lucas de capítulo 12, verso 54 al capítulo 13, verso 4. Si se fijan, todo está con mayúsculas de seguido, ¿sí? Todo está de corrido, ¿ok? A los textos con mayúsculas se les llama unciales, ¿ok? Era la forma más típica de escribir. Este es el Códice Vaticano, uno de los mejores códices que tenemos, que se conserva en la Biblioteca Vaticana. Y este es el Códice Sinaítico, que originalmente estaba en el monasterio de Santa Catalina, en el monte Sinaí, y que fue extraído de ahí y después mostrado en otras partes de Europa. ¿Ok? Pues hasta aquí llego yo. Ojalá que este recorrido les haya gustado, les haya interesado. Gracias. Paz y bien para todos.